Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi contribución se consideró reemplazable, pero ella no parecía entenderlo. Cuando ascendieron a mi esposa a vicepresidenta, no perdió oportunidad de burlarse de mí. Tras la eliminación de mi puesto, lo que provocó que la empresa perdiera 4 cuentas clave y $80 millones, el director ejecutivo me despidió. Incluso amenazó con demandarme bajo mi contrato laboral si me negaba. En la reunión de emergencia, solo señalé una cláusula pequeña pero crucial. Nuestro abogado la leyó en voz alta, y mi esposa abrió mucho los ojos. Miró directamente al director ejecutivo, mientras la sala se sumía en un silencio sepulcral. Empezó a temblar y susurró: «Dios mío, lo sabías. ¿Cómo te sentirías si alguien de confianza te diera un puñetazo? Ahora, imagina eso después de 12 años de matrimonio y en una estructura corporativa donde la traición es un arte que haría aplaudir a Maquiavelo». Eso fue prácticamente lo que experimenté ese martes. Estoy sentado en mi cubículo, en ese pequeño infierno corporativo, y después de 15 años en la empresa, mi cubículo se había convertido en mi purgatorio. Cuando la vi entrar, Sabrina Hall, mi esposa, mi excompañera en este juego sucio que llamamos matrimonio. Y ella estaba caminando hacia mí con ese paso que decía: «Te voy a arruinar el día». Ahora, déjame darte la imagen completa. Sabrina tenía una presencia en la oficina que se sentía más como una directora de orquesta, pero con sufrimiento. Cada paso era calculado, cada mirada mesurada, y cada respiración parecía tener el poder de recordarte cómo ella ascendía en su carrera mientras tú aún intentabas descubrir dónde encajabas. Vestía un traje pantalón azul marino con hombreras tan afiladas como para cortar vidrio. Su sonrisa, esa sonrisa, era más pesada que cualquier arma, cargada de una certeza amenazante. Se acercó a mi cubículo con la autoridad de quien se cree dueña de todo el edificio, y quizá incluso de la manzana. Sus uñas rojos sangre golpeaban meticulosamente el borde de la mesa, produciendo un crujido como el de un clavo sobre la madera, que resonó por toda la oficina. De repente, todas las miradas estaban fijas en las pantallas de sus ordenadores, como si la tecnología fuera lo más interesante del mundo. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz tenía ese tono dulce pero cortante, como si fuera jarabe cayendo sobre cristales rotos. Ya sabes, esa clase de voz que te atrae, pero te deja vulnerable al siguiente golpe. Levanté la vista del monitor, donde intentaba resolver las renovaciones de contratos, los mismos contratos que habían mantenido a flote a la empresa durante años, y allí estaba esa sonrisa inquietante. Es el tipo de sonrisa que los asesinos en serie probablemente practican frente al espejo. La que dice: «Estoy disfrutando de esto más de lo que cualquier ser humano debería». Sus labios estaban curvados hacia atrás, mostrando sus dientes, y el brillo en sus ojos era puro veneno. Sabía lo que venía. «Tu contribución es reemplazable, querida», dijo. La forma en que dijo reemplazable, casi saboreando la palabra, me dio un escalofrío más fuerte que cualquier cifra negativa en los estados financieros de la empresa. El cariño era solo sal en la herida. 12 años de matrimonio me llamaba así, justo cuando estaba a punto de destruir mi carrera. Ahora, todo se estaba complicando. Sabrina había sido ascendida a vicepresidenta la semana pasada, tras una supuesta reestructuración, que, en la práctica, significaba: cambiemos algunas piezas a ver quién cae. De hecho, la reestructuración parecía la excusa perfecta para darle a mi esposa el poder de despedirme públicamente, delante de media oficina. Nada como un poco de nepotismo mezclado con humillación pública. Toda la oficina observaba. Ya no había forma de disimular que era un espectáculo. Karen, de contabilidad, estaba prácticamente pegada a la pared del cubículo, como si estuviera viendo una pelea de gladiadores. Esteve, de marketing, estaba boquiabierto, sin saber qué hacer, e incluso el señor Peterson, de legal, que no reaccionó, miraba por encima de sus gafas con algo parecido a la sorpresa. Pero Sabrina, Sabrina, disfrutaba cada segundo. Estaba radiante, como si el poder fuera la mejor droga que jamás hubiera probado. Este era su momento. Su momento para demostrarles a todos en la oficina que no era solo la esposa del ejecutivo ascendido por su apellido. Quería dejar claro que no le importaba quién era yo ni cuánto había durado nuestro matrimonio. Estaba dispuesta a quemarme si eso significaba ascender un peldaño más en la empresa.
10 minutos después. Y sí, estaba cronometrando, porque cuando tu vida se desmorona, empiezas a prestar atención a los detalles más pequeños. Me encontré en una de esas salas de conferencias de RR. Con paredes de cristal que te hacen sentir como pez en una pecera. Pauline, de RR. Estaba frente a mí. Intentaba parecer amable, pero tenía la mirada vacía mientras empujaba un paquete de indemnización por despido sobre la mesa como si estuviera jugando al póker. El paquete era grueso, probablemente lleno de jerga legal elaborada, diseñada para asegurarme de que no pudiera demandarlos hasta el fin de los tiempos. Y junto a la había una bolsa de la empresa, como una especie de premio de consolación. Una bolsa. Después de 15 años dedicados a forjar relaciones, cerrar tratos, básicamente, mantener este lugar a flote, así era como me recompensaban. Con una bolsa de lona que debió costar $3 en una liquidación de una agencia de publicidad. Ya habían desactivado mi credencial, ese pequeño trozo de plástico que me había acompañado durante casi 2 décadas. Fue como un funeral corporativo. En un momento, eres parte de la familia. Al siguiente, persona non grata, con una bolsa y un apretón de manos como despedida. Pero esto es lo que no saben. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. En mi escritorio, el mismo escritorio que probablemente esté siendo vaciado por seguridad ahora mismo, había 15 años de mapas de relaciones, planes de renovación y contratos personales que había creado con nuestros clientes clave. No contratos de empresa, por supuesto, sino contratos personales, relaciones con clientes que llevan mi nombre escrito por todas partes. Literal y legalmente. 4 de nuestras cuentas más grandes tienen cláusulas de persona clave que me nombran específicamente como punto de contacto. Yo, no la empresa, ni mi suplente. Yo. No se trataba solo de negocios, se trataba de amistades, colaboraciones, confianza forjada durante años de llamadas nocturnas, tarjetas de cumpleaños y estar ahí cuando otras empresas ni siquiera se molestaban. Cuando Jim Morrison, de Peterson Industries, necesitó a alguien que lo guiara en una crisis a las 2 de la madrugada, no llamó a la centralita de la empresa. Me llamó a mí. Cuando Sarah Chu necesitó reestructurar su proceso de compras, no quería un MBA novato. Quería a alguien que comprendiera su negocio a la perfección. Ese alguien era yo. Sabrina cree que me iré con la cabeza gacha. Tal vez me iré a casa, me tomaré una cerveza, actualizaré mi currículum y fingiré que todo fue una pesadilla. Cree que 15 años de construir relaciones y gestionar clientes pueden ser reemplazados por quien quiera que me pongan en mi lugar, con unas cuantas sesiones de formación más. Ella cree que, por supuesto y su oficina, tiene el poder. Pero yo sé que no es así. Sé mucho más. Verás, mientras ella se centraba en ascender en la empresa y en toda esa política de oficina, yo creaba algo insustituible con una oferta de trabajo en LinkedIn. Creaba dependencias, establecía confianza y me hacía irreemplazable de maneras que van mucho más allá de cualquier cláusula de mi contrato de trabajo. El problema con estas relaciones profesionales es que son personales. Puedes despedir a un empleado, pero no puedes perder 15 años de confianza. Puedes desactivar una insignia, pero no puedes eliminar la lealtad. Y definitivamente no puedes reestructurar ni eliminar las obligaciones contractuales creadas para proteger tanto al cliente como a la persona con la que eligió trabajar. Así que sí, me voy de aquí hoy. Me llevaré mi bolso, mi indemnización y mi orgullo herido. Y me iré a casa a servirme una copa. Pero no me esconderé. No desapareceré cabizbajo en la cola del paro. No, estoy contando los días, porque en unas 72 horas, cuando empiecen a llegar los primeros avisos de renovación a las mesas y los clientes empiecen a preguntar dónde estoy, Sabrina aprenderá una lección muy cara sobre la diferencia entre ser reemplazable y ser irreemplazable. Y esa lección, vaya, va a ser muy importante. ¿Sabes qué tiene de gracioso que te despidan? Hay un extraño momento de claridad que te golpea, justo entre el esto está pasando de verdad y el pánico de cómo voy a pagar la hipoteca. Es como si tu cerebro entrara de repente en modo hiperconcentración, donde cada detalle se vuelve nítido. Cada sonido se amplifica, y cada persona que conoces se convierte en un personaje de tu propio proyecto profesional. Ahora, estoy caminando por la oficina con mi cajita de cartón, llena de objetos personales. Una taza de café que dice el empleado más genial del mundo. Irónico, considerando que hay una foto mía con Sabrina de tiempos felices que seguro tiraré a la basura al llegar a casa. Y algunos materiales de oficina que sin duda he robado del armario de suministros a lo largo de los años. Pero bajo el brazo, apretado contra mis costillas como si fuera de oro macizo, hay algo que desconocen. Algo que hará que esta telenovela corporativa sea mucho más interesante. La carpeta del faro. Mi obra maestra, mi bebé.
15 años de metodología de gestión de relaciones condensados en una Biblia de 300 páginas, con todo lo que he aprendido sobre cómo mantener a los clientes verdaderamente satisfechos, no solo fingiendo que me importan sus necesidades durante las revisiones trimestrales. No es un manual de ventas genérico creado por RR.H.H. durante un retiro de team building. Es un sistema probado y aprobado por mis clientes, y lo he estado licenciando a la empresa anualmente desde que lo desarrollé. Este es el secreto que la mayoría de la gente desconoce del mundo corporativo. Todo es un acuerdo de licencia, si eres lo suficientemente inteligente como para crearlo. Cuando desarrollé el sistema Lighthouse, podría haberlo entregado a la empresa y darlo por terminado. Pero no nací ayer, y desde luego no iba a dejar que un MBA de oficina se atribuyera el mérito de mi trabajo. Así que hice lo que cualquier persona sensata haría: conservé los derechos de propiedad intelectual y otorgué la licencia a la empresa anualmente. El acuerdo era renovable, las condiciones renegociables, lo más importante, revocables si decidían hacer el tonto. ¿Adivinan qué se volvió revocable? Ahora paso por recepción, y Patricia me mira con una mezcla de compasión y curiosidad. Ha sido la imagen de esta empresa durante más tiempo del que la mayoría de los ejecutivos llevan vivos. Ha visto a tanta gente buena expulsada por un mal liderazgo como para escribir un libro sobre ello. Sus ojos dicen todo lo que ella no puede decir. Que todo esto huele peor que el sándwich de pescado de la cafetería los viernes. Cuídate, cariño, dice, y hay una calidez genuina en su voz que me oprime el pecho. Patricia es buena. Recuerda los cumpleaños, pregunta por los niños y se preocupa de verdad cuando tienes un día difícil. Ella es todo lo que la empresa representaba antes de que la tomaran los guerreros de las hojas de cálculo y los generales del PowerPoint. Pero es Marcus quien realmente lo entiende. Marcus, el guardia de seguridad que lleva 8 años trabajando en la entrada principal, viendo pasar la puerta giratoria de víctimas corporativas. Es un tipo grande y amable, con un corazón aún más grande, y sabe el nombre de todos. Siempre tiene una palabra de consuelo cuando tienes un lunes difícil. Cuando me ve acercarme con mi caja de la vergüenza y mi sonrisa forzada, su expresión cambia a algo parecido a una ira justificada. Esto es una mierda, dice en voz baja. Y su forma de decirlo deja claro que no es la primera vez que ve a alguien ser atropellado por los ejecutivos de arriba. Eres de los buenos. Todo el mundo lo sabe. Me detengo frente al escritorio de Marcus. Por un momento, pienso en contarle sobre la carpeta Lighthouse, sobre las fechas de renovación que he memorizado, sobre el hermoso caos que se desatará en las próximas semanas. Pero no quiero que quede atrapado en el fuego cruzado de lo que está por venir. Marcus tiene una familia que mantener, cuentas que pagar, igual que todos los obreros que intentamos sobrevivir en este páramo corporativo. Gracias, amigo, le digo. En lugar de apretar el gatillo, dejo a un lado mis ganas de venganza, y en un gesto de camaradería, le digo con sinceridad: mantén la cabeza baja y no te metas en problemas durante las próximas semanas. No pasa nada. Puede que las cosas se pongan un poco turbulentas por aquí. Me mira con una expresión que indica que entiende más de lo que aparenta. Probablemente ya haya visto esta película. Ha visto cómo caen las fichas de dominó cuando despiden a personas clave. Ha visto cómo se desintegran las relaciones con los clientes, cómo las empresas creen que pueden reemplazar a alguien y esperar que todo siga funcionando a la perfección. Al salir, no discuto con Sabrina. No voy a su nueva oficina para una confrontación dramática, donde le diría exactamente lo que pienso sobre su estilo de liderazgo y su moral cuestionable. No armo un escándalo en el ascensor, ni le hago una señal obscena al edificio al caminar hacia mi coche. El silencio, en ese momento, es mi arma más afilada. Porque el silencio tiene poder. Y sé cómo usarlo muy bien. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la venganza. La mejor no se siente como venganza en absoluto. Se siente como consecuencias naturales. Se siente como el resultado inevitable de malas decisiones tomadas por personas que se creen más inteligentes de lo que realmente son. ¿Y lo mejor de todo esto? Se lo hacen a sí mismos, mientras tú te sientas a ver el espectáculo. Sabrina cree que acaba de eliminar un obstáculo a su gloria corporativa. Cree que ha eliminado a alguien que podría haberla estado frenando o robando el espectáculo, alguien detrás de su narrativa conveniente. Lo que no se da cuenta es que acaba de quitarle el seguro a una granada y me la devolvió con una sonrisa. En mi cabeza, el plan ya se está formando, como una ecuación matemática impecable, donde cada variable ha sido debidamente considerada y cada resultado calculado. Conozco el calendario de renovación mejor que mi propio cumpleaños, lo cual, siendo sinceros, probablemente pronto será irrelevante. Sé exactamente cuándo recibirán sus notificaciones de renovación cada uno de nuestros 4 clientes principales. Sé exactamente qué dicen sus cláusulas de persona clave y, lo más importante,
Sé qué pasará cuando empiecen a hacer preguntas que Sabrina y su equipo no puedan responder. El cliente número 1, Morrison Industries, tiene fecha de renovación en 3 días. Jim Morrison es de la vieja escuela, uno de esos que todavía cree que un apretón de manos significa algo y que la lealtad debe ser mutua. Llevamos 7 años trabajando juntos, y su contrato es claro. Cualquier cambio significativo de personal requiere un preaviso de 60 días y la aprobación del cliente. Violaron esa cláusula hace 10 minutos. El cliente número 2, Chin Enterprises, tiene prevista su renovación la semana que viene. Sarah Chin no solo compra servicios, compra relaciones. Me ha dicho repetidamente que la única razón por la que sigue con nosotros es porque confía en mí para gestionar la cuenta personalmente. ¿Y su cláusula de persona clave? Bueno, incluye el derecho de rescisión si ya no estoy disponible. QI. El tercer cliente, el grupo Peterson, tiene previsto renovar en 2 semanas. Y el cuarto, Blackstone Holdings, lo hará a finales de mes. Ambos tienen cláusulas similares, relaciones basadas en la confianza personal y años de servicio constante. Y ambos están a punto de descubrir que su contacto principal ha sido despedido, por su propia esposa. La hemorragia está a punto de comenzar. Y cuando lo haga, no se detendrá con una venda y una disculpa corporativa. Va a ser una hemorragia arterial. De esas que hacen que los contadores se despierten con un sudor frío y los directores ejecutivos empiecen a actualizar sus currículums. Pero me estoy adelantando. Solo soy un hombre caminando hacia su coche con una caja de cartón y un maletín de cuero, intentando averiguar cómo darle la noticia a su futura exesposa de que su brillante juego de poder acaba de costarle a la empresa unos $80 millones en ingresos anuales. La ironía es casi demasiado perfecta. Ella pensó que se despedía de inmediato. Pero en realidad, simplemente cortó el hilo que mantenía unida toda la operación. Juntos. 2 días. Eso fue todo lo que tomó para que cayera la primera ficha de dominó. Y déjame decirte, el sonido que hizo fue absolutamente hermoso. Ahora, estoy sentado en mi oficina en casa, que en realidad es solo la habitación de invitados con un escritorio que compré en IKEA y armé con el tipo de furia que solo cualquiera que haya intentado entender las instrucciones de los muebles suecos conoce. Mientras mi teléfono comienza a vibrar como una avispa enojada, el identificador de llamadas dice, Eli Martínez, operaciones. Y sé que esto va a ser bueno. Eli es una de las pocas personas en la empresa que todavía me habla. Principalmente porque tiene el tipo de seguridad laboral que viene de ser la única persona que realmente entiende cómo funcionan los viejos sistemas informáticos. Es como un arqueólogo digital. El tipo que llamó cuando algo se rompe y nadie puede averiguar que está mal, como ese extraño zumbido en la sala de servidores que sonaba como una ballena moribunda. Y lo más importante, Eli sabe todo lo que pasa en ese edificio. Desde los chismes del baño de los ejecutivos hasta las crisis más importantes de los clientes. Tío, dice en cuanto contesto, y puedo oír la sonrisa en su voz. No te vas a creer el desastre que se armó en la sala de conferencias. Eli tiene ese acento australiano que hace que todo suene o increíblemente tranquilo o completamente loco, según el contexto. Y ahora mismo, definitivamente se inclina hacia la locura. Casi puedo imaginarlo sentado en su escritorio, rodeado de cables y piezas de ordenador, intentando no reírse tan fuerte como para que lo despidan. Pruébalo, le digo, reclinándome en la silla y poniendo los pies sobre la mesa. Tengo una cerveza abierta. Es casi mediodía. Pero bueno, el desempleo tiene sus ventajas, y estoy listo para escuchar sobre cualquier nuevo infierno que Sabrina haya desatado sobre las masas desprevenidas, ¿verdad? Así que, tu encantadora esposa, y uso ese término con todo el sarcasmo que puedo, presentó su brillante plan de retención esta mañana, continúa Eli. Y puedo oírlo escribir de fondo, probablemente intentando documentar el desastre en tiempo real. Un seminario web, 3 correos masivos y un archivo PDF adjunto que parece creado por un becario borracho que odia las fuentes legibles. Casi me atraganto con la cerveza. Eso es todo. Esta es su gran estrategia para mantener contentos a nuestros mejores clientes. ¡Ay! Esto mejora, tío. Eli se ríe, y parece que se está divirtiendo más de la cuenta. El seminario web se llamaba Transición a la Excelencia, tu nueva experiencia en gestión de cuentas. No, no es broma. Ese era el título. Y, fíjate, lo presentó ella misma, con lo que solo puedo describir como un traje de trabajo que probablemente se vería desde el espacio. Hablando de comunicación, procesos y paradigmas optimizados de prestación de servicios, la imagen de Sabrina frente a una presentación de PowerPoint, recitando palabras clave corporativas mientras nuestros clientes se preguntan dónde demonios se ha metido su gestor de cuentas, es casi perfecta. Es como ver a alguien intentando realizar una cirugía con una motosierra mientras insiste en ser más eficiente.
Por favor, dime que lo grabaste, digo riendo, pero sabiendo que esto va a ser oro. Mejor así, responde Ellie con una risita. Tengo los registros del chat del seminario web. Jim Morrison, de Morrison Industries, se unió a la llamada, escuchó exactamente 12 minutos y luego escribió en el chat: ¿Dónde está mi verdadero gestor de cuentas? Cuando Sabrina intentó explicarle que estaban implementando un nuevo enfoque de trabajo en equipo, Jim simplemente escribió: Eso es una tontería, y colgó. Jim Morrison, Dios bendiga a ese viejo guapísimo y gruñón. 7 años trabajando con él. Y sé exactamente cómo funciona su mente. Es el tipo de cliente que todavía cree que los negocios se hacen con personas, no con empresas. Quiere saber quién maneja su cuenta. Quiere su número de teléfono directo y que le contesten cuando llama. La idea de lidiar con un equipo sin rostro probablemente le dio ganas de tirar su computadora por la ventana. Entonces, ¿qué pasó después? Pregunto, pero estoy bastante seguro de que ya sé la respuesta. Bueno, Morrison. Una asistente llamó aproximadamente 1 hora después de terminar el seminario web. Una señora mayor y amable llamada Dolores. La conoces, ¿verdad? En fin, quería hablar contigo directamente sobre el aviso de renovación. Cuando le dijeron que ya no trabajabas en la empresa, guardó silencio unos 10 segundos y luego dijo, y cito textualmente: el señor Morrison se sentirá muy decepcionado al saber eso. La ventaja de las cláusulas de persona clave es que no son sugerencias, sino obligaciones contractuales. En concreto, Morrison Industries negoció el derecho a rescindir el contrato si el gerente de cuenta designado dejaba de estar disponible sin previo aviso y sin los procedimientos de transición adecuados. Un preaviso adecuado significa al menos 60 días, no un correo electrónico masivo y un seminario web sobre cambios de paradigma. Ellie, dime que tienes acceso al sistema de seguimiento de renovaciones, le digo. Porque necesito saber exactamente cómo sucedió esto. Claro que sí. Yo construí esa maldita cosa, responde, y oigo que sigue escribiendo. Déjame abrir el expediente de Morrison. Madre mía, tío. Hace una pausa, probablemente adivinando ya lo que está a punto de revelarse. No solo se quejaron. Enviaron una notificación oficial de despido esta mañana, citando la sección 4.7 del contrato de servicios, por no retener al personal asignado sin el debido aviso. Ahí está. La primera grieta en el pequeño imperio perfecto de Sabrina. $18 millones en ingresos anuales perdidos por una carta amablemente redactada por Dolores y una cláusula de persona clave que, al parecer, Sabrina nunca se molestó en leer. ¿Cuál fue la reacción allá arriba? Pregunto, aunque estoy bastante seguro de que ya sé la respuesta. Ah, esa es la mejor parte, dice Ellie, y casi puedo oírlo frotarse las manos con alegría. Sabrina convocó una reunión de emergencia con el equipo directivo. Según Karen de contabilidad, quien, por cierto, tiene un oído de primera para los dramas en las salas de conferencias, Sabrina pasó 20 minutos explicando que Morrison estaba en un periodo de adaptación y que probablemente cambiaría de opinión cuando vieran el valor del nuevo enfoque. Me hace gracia esto. Sabrina vive en una realidad alternativa donde $18 millones en ingresos son solo un pequeño contratiempo, un obstáculo temporal que se resolverá solo cuando los clientes se den cuenta de lo bien que están sin su gestor de cuentas dedicado. Es como ver a alguien intentando tapar un agujero en una presa a punto de reventar e insistiendo en que todo saldrá bien. ¿Alguien mencionó que Morrison tiene derecho contractual a rescindir el contrato? Pregunto. Ahí es donde la cosa se pone realmente buena, tío, responde Ellie, sin dejar de reír. Jonathan Kahn, ya sabes, nuestro intrépido director ejecutivo, al parecer le pidió a Leonard Cross que revisara el texto del contrato. Cuando Leonard confirmó que Morrison tenía derecho a irse, la sala quedó tan silenciosa que Karen podía oír a la gente respirar a través del sistema de ventilación. Leonard Cross, el asesor general de la empresa, es lo más parecido que tienen a alguien que lee la letra pequeña. Leonard es quien probablemente les alertó sobre esas cláusulas clave de personal hace años, cuando se negociaban los contratos. Pero, como siempre, nadie escucha a los abogados hasta que la cosa se pone fea. Y para entonces, suele ser demasiado tarde para hacer algo más que contar los ceros en la estimación de daños. ¿Y cuál será el siguiente paso brillante de Sabrina? Pregunto, reclinándome en la silla y observando el desastre que se está desatando. Bueno, según mis fuentes, comienza Ellie, y por fuente se refiere a Karen, que estaba llenando la máquina de café fuera de la sala de conferencias. Sabrina sugirió que tal vez podrían convencer a Morrison de que lo reconsiderara si ofrecían algún tipo de descuento o mejora en el servicio. Al parecer, Jonathan la miró fijamente durante unos 30 segundos, y luego le preguntó si entendía lo que realmente significaba el derecho de rescisión.
La imagen mental de Sabrina intentando negociar con un cliente que ya se había echado atrás legalmente es casi demasiado perfecta. Es como intentar devolver un coche de alquiler después de tirarlo por un barranco. El papeleo está hecho, el daño está hecho, y ninguna palabrería corporativa cambiará la realidad de la situación. Esto es lo que realmente los asustó. Ellie continúa, bajando la voz como si compartiera secretos de estado. Morrison no era un cliente cualquiera. Era la cuenta clave, la que aparecía en todos sus materiales de marketing y presentaciones. Perderlos no se trata solo de ingresos, sino de credibilidad. Otros clientes se darán cuenta de que su mayor éxito simplemente desapareció. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera belleza de lo que estaba sucediendo. Pero no se trata solo del dinero. $18 millones no es poca cosa. Se trata de la reputación, de la historia que se cuenta cuando los clientes potenciales empiezan a preguntar por qué Morrison Industries decidió trasladar su negocio a otro lugar después de 7 años de colaboración. Ellie, hazme un favor, le digo, terminando mi cerveza y ya tomando otra. Estate atento al programa de renovación durante las próximas semanas. Tengo el presentimiento de que Morrison fue solo la puerta de entrada. Ya está funcionando, tío, dice riendo. Chin Enterprises abre la semana que viene, y por lo que tengo entendido, Sarah Chun ha estado intentando contactarte directamente desde que se supo la noticia. Su asistente llamó 3 veces ayer pidiendo tu información de contacto personal. Sarah Chun, otra relación de 7 años, otra figura clave. Klaus. Otros $18 millones en ingresos anuales a punto de evaporarse como el rocío de la mañana bajo el sol del desierto. Las fichas de dominó no solo caen. Se lanzan con el entusiasmo que normalmente se reserva para los compradores del Black Friday y los políticos en temporada electoral. Esto se va a poner interesante, digo. Y por primera vez desde que Sabrina me sacó de ese edificio, de verdad lo estoy disfrutando. Interesante es una palabra, responde Ellie. Catastrófico es otra, pero bueno. Al menos la cafetera vuelve a funcionar. Después de colgar con Ellie, me recosté en la silla y dejé que la situación se hiciera realidad. Sabrina pensó que estaba haciendo una jugada de poder, eliminando a alguien que consideraba competencia o un peso muerto. Lo que realmente hizo fue destrozar con un mazazo los cimientos de su relación con los clientes. Y ahora ve cómo toda la estructura se derrumba. La belleza de la venganza es que a veces no tienes que hacer nada. A veces solo tienes que esperar a que la gravedad haga su trabajo. Mi oficina en casa se ha convertido en el centro de control de la crisis corporativa más hermosa que he presenciado. Tengo una pizarra que le pedí prestada al hijo de mi vecino. No preguntes. Una larga historia que incluye una cerveza y la promesa de ayuda con su proyecto de feria de ciencias, y está llena de círculos rojos alrededor de fechas que están a punto de volverse muy caras para mi antiguo jefe. Es como hacer una cuenta regresiva para Navidad, solo que en lugar de regalos bajo el árbol, habrá avisos de despido que caerán sobre los escritorios como misiles teledirigidos. 9 días para el segundo cliente. 15 días para el tercero. 23 días para el cuarto. Cada fecha está marcada con un marcador rojo brillante porque hay algo profundamente satisfactorio en la representación visual de una catástrofe inminente. Estoy sentado aquí con mi café de la mañana. El desempleo al menos ha mejorado mi rutina de cafeína. Miro estas cifras como un general estudiando un plan de batalla. Solo que en esta guerra no necesito disparar ni un tiro. Solo tengo que esperar a que el enemigo se dispare en el pie. El cliente número 2 es Empresas Chun. Eso es todo. Jim Morrison fue el disparo de advertencia. Sarah Chun será la descarga de artillería. Llevo 7 años trabajando con Sarah. Desde que se hizo cargo del negocio familiar de importación y decidió llevarlo, a trompicones, al siglo XXI. Es muy lista, más dura que un filete de $2. Y no tiene paciencia para, _, corporativos ni excusas. Sarah no solo compra servicios de proveedores. Construye alianzas con personas en las que confía. Recuerdo la primera vez que nos conocimos, me miró fijamente a los ojos y me dijo, no me importa lo que me prometa tu empresa. Me importa lo que, tú prométemelo. Porque, al final del día, el día que algo sale mal a las 3 de la madrugada, no llamo a tu CEO. Llamo tú. Eso fue hace 7 años. Y desde entonces me ha llamado exactamente a las 3 de la madrugada 4 veces. Siempre contesté. Siempre resolví cualquier crisis que amenazara con descarrilar sus operaciones. Siempre recordó exactamente quién apareció cuando más lo necesitaba. Esa no es la clase de relación que se puede reemplazar con un seminario web y un trabajo en equipo. Su cláusula de persona clave es aún más inflexible que la de ella, Morrison. Donde Morrison solo tenía derecho a rescisión, Sarah negoció la rescisión inmediata sin penalización si su gestor de cuentas designado era despedido sin su aprobación explícita. Aprendió este truco tras una mala experiencia con su anterior proveedor,
quien intentó transferirla a un gestor de cuentas junior tras 3 años trabajando con sus socios senior. Mi teléfono no ha dejado de vibrar en toda la mañana con llamadas de números desconocidos, y estoy bastante seguro de que al menos la mitad de ellos son de empresas Chun, tratando de encontrarme. El asistente Sara, Lisa, probablemente esté rastreando todos los directorios que pueda encontrar, porque cuando Sara Chun si quiere hablar con alguien, encuentra la manera de hacerlo. Es una de las cosas que siempre he admirado de ella. No acepta un no por respuesta, sobre todo cuando se trata de proteger sus intereses comerciales. He dejado que las llamadas vayan al buzón de voz por ahora. Es bueno hacer que la gente se esfuerce por contactarte, sobre todo cuando sabes que te van a pedir que les salves de un desastre que ellos mismos han provocado. Además, quiero ver cómo se desarrolla esto según la nueva y brillante estrategia de retención de clientes de la empresa Sabrina. Según mi fuente interna, y con esto quiero decir, que me ha mantenido actualizado con el tipo de informes regulares normalmente reservados para los corresponsales de guerra, el equipo de Sabrina ha enviado a Sara el mismo correo electrónico masivo que enviaron a Morrison, seguido de una invitación al mismo seminario web genérico sobre transición a la excelencia. Podrían haberle enviado una carta estándar que dijera, estimado /diagonal a cliente /diagonal, hemos decidido que su cuenta ya no es lo suficientemente importante como para merecer atención personalizada. Disfrute de esta presentación de PowerPoint sobre cómo mejorará mucho. Lo mejor de Sara Chance que no pierde el tiempo con teatro corporativo educado cuando está enojada. Mientras Morrison al menos vieron el seminario web antes de decirles que se rindan, Sara ni siquiera se molestó en iniciar sesión. Fue directamente a su equipo legal y les pidió que revisaran su contrato de servicio, probablemente mientras murmuraba blasfemias en chino que harían sonrojar a un marinero. Me envió un mensaje de texto a la hora del almuerzo con una actualización que me hizo reír tanto que casi me atraganto con mi sándwich. Al parecer, los abogados de Sara llamaron al número principal de la empresa y pidieron hablar con la persona responsable de cumplir con las obligaciones contractuales. Cuando los transfirieron a Leonard Cross, le informaron que las empresas Chin estaban ejerciendo su derecho de rescisión inmediata según la sección 3.2 del contrato de servicio. Con efecto inmediato. Sin llamada telefónica, sin negociación, sin oportunidad de Sabrina explique su maravilloso nuevo enfoque al servicio al cliente. El tercer cliente es el grupo Peterson. Al parecer se enteraron de lo sucedido con Morrison y decidieron que no querían esperar a ver qué tipo de excelente transición se avecinaba. Marcus Peterson, el CEO, es el tipo de empresario tradicional que cree en anticipar los problemas en lugar de esperar que lleguen a su escritorio. Marco llamó directamente a la empresa y pidió hablar conmigo. Cuando le dijeron que ya no trabajaba para la empresa, preguntó quién se haría cargo de mis cuentas. Cuando empezaron a hablar de trabajo en equipo y procesos optimizados, los interrumpió a media frase y dijo, envíame la documentación de despido. Así de simple. Sin drama, sin negociaciones, sin intentos desesperados por salvar la relación. Marcus Peterson lleva 40 años en el sector y conoce la diferencia entre una empresa que valora las relaciones y una que simplemente cumple. Cuando despiden a su gestor de cuentas sin una llamada de cortesía para informarle de lo sucedido, esto le dice todo lo que necesita saber sobre cuánto valoran realmente su negocio. $24 millones se perdieron incluso antes de que le enviaran el paquete de bienvenida para su nueva experiencia en gestión de cuentas. Esto eleva el total acumulado a $60 millones en ingresos perdidos. Y ni siquiera han pasado 2 semanas desde el reinado del terror de Sabrina. Cliente número 4, Blackstone Holdings, sigue en la agenda para finales de mes. Pero a estas alturas, empiezo a pensar que quizá ni siquiera esperen la fecha de renovación. La noticia corre rápido en los círculos empresariales, y cuando 3 grandes empresas terminan sus contratos con el mismo proveedor en 2 semanas la gente empieza a cuestionarse. La mejor parte es que Sabrina, al parecer, se ha convencido de que todo esto es solo un revés temporal, un breve periodo de adaptación mientras sus clientes se acostumbran al nuevo y mejorado modelo de servicio. Según ha estado celebrando reuniones diarias de gestión de crisis, donde analiza la agresividad de los clientes, las estrategias de retención y las iniciativas proactivas de control de daños. Es como ver a alguien intentando apagar un incendio forestal con una manguera, insistiendo en tenerlo todo bajo control. La negación es tan completa, tan delirante, que resulta casi admirable. Estoy sentado aquí en mi centro de comando improvisado, viendo cómo los círculos rojos en mi pizarra se convierten en muertes confirmadas, y no puedo evitar sonreír. Sabrina pensó que se estaba deshaciendo de un peso muerto. Resulta que estaba cortando el cable del ancla, y ahora puede ver el barco a la deriva hacia las rocas. ¿Sabes ese momento en una partida de póker cuando alguien lleva faroleando toda la noche y de repente se da cuenta de que tiene un par de doses mientras todos los demás están construyendo manos reales? Eso es exactamente lo que pasa cuando mi teléfono suena a las 7:47 de la mañana un jueves y el identificador de llamadas muestra Jonathan Kahn,
director ejecutivo. Estoy sentada en la cocina, todavía en pijama, bebiendo café de una taza que dice el mejor padre del mundo, que mi hija me regaló el pasado Día del Padre, antes de descubrir la ironía cuando el propio hombre decide honrarme con una llamada personal. Ahora, Jonathan Kans, lo que llamarías la América corporativa de la vieja escuela, es el tipo de director ejecutivo que todavía usa tirantes, llama a todos por su apellido y probablemente piensa que el correo electrónico es solo una moda pasajera que desaparecerá cuando la gente se dé cuenta. Lleva dirigiendo empresas desde antes de que se inventara PowerPoint. Y tiene esa cualidad particular, una especie de arrogancia ejecutiva que proviene de no tener que trabajar solo. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar, porque hay algo profundamente satisfactorio en hacer esperar a un director ejecutivo cuando me llama para una llamada de grava. Cuando por fin contesto, su voz sale por el altavoz como grava en una hormigonera. Tienes que regresar inmediatamente. Ladra sin siquiera decir hola ni qué tal. Sin palabras amables, sin reconocer que llama a alguien que acaba de ser despedido solemnemente por su propia esposa delante de media empresa. Directo al grano, como si yo fuera una especie de sirviente contratado que olvidó presentarse a trabajar. Tomo un sorbo lento de mi café y dejo que el silencio se prolongue durante unos segundos, lo suficiente para incomodarlo. Buenos días a ti también, Jonathan. ¿Qué tiempo tan bonito hace? ¿No te parece? Esto no es una visita social, gruñe. Tu contrato nos permite hacerlo cumplir. Si te niegas, te demandaremos. Y ahí lo tienen. El equivalente corporativo de un matón escolar que amenaza con decírselo al profesor si no le das el dinero del almuerzo. Jonathan Kahn, maestría en industria, capitán de comercio al parecer, ha decidido que la mejor manera de manejar esta situación es con amenazas e intimidación legal. Es como ver a alguien intentar realizar una cirugía a martillazos mientras insiste en que es necesaria. Rendimiento de la demanda, repito, asegurándome de poner suficiente diversión en mi voz para hacerle saber que no estoy exactamente temblando de miedo. Esa es una frase interesante, Jonathan. Muy dramática, muy poderosa. Leonard te ayudó a practicarla, ¿o se te ocurrió a ti? La pausa que sigue es tan larga que casi puedo oír cómo le sube la presión arterial a través del teléfono. Jonathan Kahn no está acostumbrado a que lo traten como a un igual, y mucho menos a alguien que debería estar rogando por recuperar su trabajo. En su mundo, cuando el director ejecutivo llama, la gente se pone histérica. Cuando el director ejecutivo exige, la gente dice: sí, señor. ¿Y cuánto mide, señor? ¿Quiere que le lustre los zapatos mientras estoy aquí, señor? Su contrato de trabajo establece claramente que él comienza, pero lo interrumpo. Por cierto, Jonathan, hablemos de mi contrato de trabajo. Ya que lo mencionaste, ¿lo has leído últimamente? De verdad que sí. No solo las partes que Leonard te resaltó en su breve resumen. Otra pausa. Más larga esta vez, y ahí es cuando sé que lo tengo. Jonathan Kahn es el tipo de ejecutivo que delega todo en abogados, contadores y mandos intermedios, y luego se sorprende cuando los detalles no coinciden con sus suposiciones. Probablemente no ha revisado un contrato real en 20 años, prefiriendo que su información sea predigerida en formato de viñetas por personas que realmente entienden de lo que hablan. No necesito leer cada línea de jerga legal, él dice. Hay menos confianza en su voz ahora. La postura de la empresa es clara. Usted intenta recuperar el control, pero empieza a darse cuenta de que podría estar entrando en un territorio en el que no tiene control total. Oh, tengo obligaciones, por supuesto. Estoy de acuerdo, respondo, reclinándome en mi silla y disfrutando cada segundo de esta conversación. La pregunta es si entiendes cuáles son los tuyos. Mira, eso es lo curioso de los contratos, Jonathan. Son acuerdos bilaterales. Esto significa que ambas partes tienen derechos y responsabilidades, no solo el empleado. Puedo oírlo respirar por teléfono, probablemente intentando averiguar si es un farol o si realmente sé algo que él desconoce. Déjame preguntarte algo, Jonathan. Continúo, levantándome para rellenar mi taza de café. Cuando me despidieron, disculpen. Cuando hicieron que mi esposa me despidiera, ¿alguien se molestó en revisar la sección 12C de mi contrato de trabajo? Ya saben, la parte que habla de qué sucede con las cláusulas de no competencia cuando un empleado es despedido sin causa justificada. Silencio de muerte. El tipo de silencio que suele preceder a alguien que se da cuenta de que acaba de pisar algo que va a ser muy costoso de arreglar. Lo tomaré como un no digo alegremente. ¿Qué hay del anexo D? ¿Alguien ha consultado el anexo D? La parte que enumera las cuentas que se consideran relaciones comerciales originadas por empleados. Porque es una sección interesante que creo que les resultará muy instructiva. ¿De qué estás hablando? Pregunta. Y ahora su voz ha cambiado de grava en una hormigonera a algo más parecido a un gato estrangulado en una licuadora.
Me refiero a que acabas de anular mi acuerdo de no competencia para mis 4 cuentas principales, que juntas representan unos $80 millones en ingresos anuales. Me refiero a las cláusulas de persona clave que me nombran específicamente como el punto de contacto necesario. Me refiero a las sanciones por incumplimiento de contrato que harán que tus cifras trimestrales parezcan un desastre natural. El silencio se prolonga tanto que empiezo a preguntarme si habrá colgado. Pero entonces oigo algo así como un crujido de papeles. Probablemente Jonathan rebuscando frenéticamente en su escritorio documentos que debería haber leído antes de amenazar. Pero aquí está la parte realmente interesante. Jonathan, continúo, porque apenas estoy calentando. La sección 12C también incluye una cláusula muy útil sobre qué sucede si la empresa intenta obligarme a reincorporarme al trabajo tras un despido injustificado. ¿Adivinan cuál es la sanción? Más silencio, más crujido de papel. Y entonces, con una voz que de repente perdió toda su arrogancia. ¿Qué deseas? Lo que quiero es que cuelgues el teléfono, vayas al otro lado del pasillo hasta la oficina de Leonard y que te explique exactamente lo mal que te has metido. Luego, cuando entiendas la magnitud del lío legal y financiero que has creado, podrás volver a llamarme y podemos hablar en serio. Esto es un chantaje, dice, pero no hay convicción en ello. Es el tipo de acusación tibia que la gente hace cuando sabe que ha sido derrotada pero no quiere admitirlo. No, Jonathan, eso es derecho contractual. El chantaje sería si amenazara con exponer algo vergonzoso a menos que me pagaras. Solo estoy explicando las consecuencias legales de decisiones ya tomadas. Hay mucha diferencia. Hago una pausa para tomar otro sorbo de café, dejándolo reflexionar sobre las implicaciones de lo que acabo de decirle. Ah, y Jonathan, cuando tengas esa conversación con Leonard, asegúrate de que te explique el acuerdo de licencia de la It House, porque esa es otra conversación que tendremos que tener sobre derechos de propiedad intelectual y uso no autorizado. Pero vayamos por partes, ¿de acuerdo? No puedes, él comienza. De hecho, puedo y lo haré. La cuestión es si quieres hacerlo por las buenas o por las malas. La decisión es tuya. Cuelgo antes de que pueda responder, porque no hay nada mejor que dejar a un CEO sin palabras y sin poder entender cuán mal calculó. En unos 20 minutos, Leonard Cross recibirá la llamada más incómoda de su carrera legal. Y Jonathan Kahn aprenderá que amenazar con demandas solo funciona cuando uno comprende la ley. Vestirse para la guerra corporativa es un arte. Y esta mañana, estoy pintando una obra maestra. De pie frente al espejo de mi habitación, me preparo un conjunto que transmite que estoy completamente relajada mientras tú estás en crisis nerviosa. Blazer azul marino, no negro, porque el negro significa funeral. Y no estoy aquí para enterrar a nadie, solo para verlos cavar su propia tumba. Camisa blanca, pero sin corbata, porque las corbatas son para quienes necesitan demostrar que pertenecen. Vaqueros oscuros en lugar de pantalones de vestir, porque quiero que recuerdes que ya no trabajo para ellos. Las únicas joyas que llevo son las de mi boda, lo cual probablemente resulte irónico al final de esta reunión. Pero bueno, no fui yo quien decidió mezclar negocios con venganzas personales. Ese honor le corresponde a mi querida esposa, que probablemente esté sentada en su oficina ahora mismo, intentando comprender cómo su brillante juego de poder se convirtió en una pesadilla legal y financiera. Mi folio de cuero, el bueno, el que compré cuando pensé que sería empleado vitalicio de esta empresa, contiene 3 copias claras de mi contrato de trabajo, cada una con pestañas y resaltada como un resumen legal. Sección 12C está marcado en amarillo brillante en las 3 copias porque es muy satisfactorio asegurarse de que todos en la sala puedan ver exactamente dónde se equivocó tu equipo legal. En una carpeta aparte, tengo una década de acuerdos de licencia Faro, todos firmados por varios ejecutivos de la empresa que probablemente nunca se molestaron en leer la letra pequeña. El camino a la oficina me lleva por el centro, pasando junto a los típicos monumentos corporativos al capitalismo y a la toma de decisiones cuestionables. El tráfico matutino es el típico de un martes por la mañana. Un lento desfile de personas que se dirigen a trabajos que probablemente odian. Conducen coches que no pueden permitirse. Escuchan a locutores de radio que se creen más graciosos de lo que son en realidad. Pero hoy me siento diferente. Hoy no soy solo un viajero más que soporta otro día de servidumbre corporativa. Hoy regreso a ese edificio como algo mucho más peligroso que un empleado. Entro como alguien que ostenta el control total y no les debe absolutamente nada. A recepción todavía lo dirige Marcus, quien me mira con una mezcla de sorpresa y respeto al cruzar la puerta. ¿Sabe por qué estoy aquí? Las noticias corren como la pólvora en un edificio tan grande, sobre todo cuando el director ejecutivo empieza a llamar a sus exempleados a las 7 de la mañana, presa del pánico. De vuelta al espectáculo, pregunta en voz baja mientras firmo el candado de visitas. No me lo perdería por nada del mundo, respondo, colocando la insignia temporal en mi chaqueta.
Esto debería ser más divertido que cualquier cosa en Netflix. El viaje en ascensor a la planta ejecutiva se me hace más largo de lo habitual, probablemente porque tengo muchas ganas de lo que me espera, en lugar de temer otro día de confinamiento. Cuando se abren las puertas, Patricia, en la recepción, me da una sonrisa que dice que sabe exactamente lo que está por pasar y que me apoya. Sala de conferencias B, ella dice sin que yo tenga que preguntar. Te están esperando. Sala de conferencias B, el grande, con el escritorio de caoba que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente, y los ventanales que se extendían del suelo al techo con vistas a la ciudad. Es donde se celebran las reuniones de la junta directiva, las negociaciones de contratos y el tipo de conversaciones que determinan la supervivencia o la desaparición de las empresas. Hoy, será escenario de una de las lecciones de derecho contractual más costosas que esta empresa haya recibido jamás. Me detengo un momento fuera de la puerta, ajustándome el blazer y mirando el reloj. Llegué puntual, lo cual es importante cuando estás a punto de demostrar cuánto te han subestimado. Llegar tarde sugiere desesperación o desorganización. Llegar temprano sugiere afán por complacer. Ser puntual demuestra que estás al tanto, control total de la situación. Cuando abro la puerta, la escena dentro es absolutamente perfecta. Jonathan Cainey está sentado a la cabecera de la mesa, con su traje habitual y con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Su rostro tiene ese peculiar tono grisáceo que le da pasar la noche leyendo documentos legales y darse cuenta de lo jodido que está. Sabrina está sentada a su derecha, y verla casi me hace reír a carcajadas. Está vestida para la batalla con su atuendo de negocios más elegante, con el cabello recogido en lo que yo llamo su estilo, dominatriz corporativa, y tiene una expresión que sugiere que todavía cree que tiene el control de la situación. Pero hoy, todo cambia. Creía que dominaba el tablero. Ahora aprenderá el verdadero precio de la subestimación. Ahora soy yo quien tiene las riendas. Y ella y Jonathan están a punto de descubrirlo por las malas. El silencio en la habitación es tan denso que se puede cortar con un cuchillo. Paulina, de recursos humanos, está visiblemente incómoda, y su intento de barajar papeles como un negociante nervioso solo agrava el sutil caos de la situación. No tiene ni idea de qué está pasando. No puede. Está aquí por formalidad, un patético intento de restarle importancia al momento, pero este asunto ya ha traspasado los límites de recursos humanos. Han ido demasiado lejos. Se ha roto la norma contractual, y ya no hay vuelta atrás. Me siento frente a Sabrina. Directamente en la línea de visión de Jonathan y coloco mi folio sobre la mesa con deliberada precisión. Una postura calculada que lo dice todo sin necesidad de pronunciar palabra. Sé exactamente lo que hago. Tengo el control. Ellos no. El silencio es ahora denso y palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Y en este silencio, las palabras que salen de mi boca contrastan marcadamente. Buenos días a todos, digo alegremente, abriendo mi portafolio y sacando el primer juego de documentos. La ligereza en mi voz es intencional. Mientras ellos se tragan el peso de la situación, yo estoy relajado. Sienten como las sogas se les aprieta el cuello, pero yo solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Hermoso día, ¿verdad? Un clima perfecto para una revisión de contrato. Hago una pausa, viendo a Jonathan aclararse la garganta, intentando adaptarse, lanzando un discurso ensayado sobre obligaciones y deberes corporativos. Pero no escucho. Ya no. Lo que importa ahora es su reacción. Sus rostros empiezan a distorsionarse con una mezcla de miedo y desesperación. El ritmo de Leonardo se acelera. Antes de que pueda empezar, lo interrumpo. Deslizo el primer contrato por la mesa con la calma que solo quien tiene el control puede. Pensé que sería útil que todos tuvieran una copia de mi contrato de trabajo, digo, para que todos trabajemos con el mismo manual. El silencio, ya denso, se vuelve casi insoportable. La primera copia va a Sabrina, quien la acepta con una mirada furtiva y tensa, como si fuera una granada real a punto de explotar. La segunda copia va directamente a Leonardo, que inmediatamente se convierte en el sección 12C, comenzando a leer con la intensidad de quien se ha dado cuenta de que está metido en una pesadilla legal. Una en la que nunca debería haberse metido. No me muevo. Observo. En una fracción de segundo, la tensión cambia, la pluma de Leonard se detiene, suspendido en el aire como si le hubiera caído un rayo. La sorpresa en su rostro es una auténtica revelación. Ya no necesita palabras para comprender. Acaba de darse cuenta de que acaba de pisar algo que lo cambiará todo. Su pluma vuelve a moverse, pero ahora tacha cláusulas en un intento frenético por comprender el inmenso error que ha cometido. Las piezas empiezan a encajar. Y entonces llega el momento crítico, el momento en que el tiempo parece detenerse. Leonardo llega a la sección 12C. Se queda sin aliento y murmura en voz baja, quizá inconscientemente,
Hijo de puta. El sonido es bajo, pero la intensidad de su frustración resuena por la sala como un trueno. Creía tener la situación bajo control. Y ahora lo sabe. No tenía ningún control. Su pluma empieza a recorrer más secciones del contrato, como si intentara apagar un incendio que ya se ha extendido a todo lo que conoce. Se vuelve hacia, prueba de lee con la misma intensidad, y entonces su expresión cambia por completo. Entiende. Por fin comprende lo que pasó. Fue manipulado, arrastrado a una trama que jamás imaginó. El juego ha cambiado. Y estoy aquí para ver cómo se desata el colapso, a cámara lenta. La tensión en la sala alcanza un punto casi palpable, como si el aire estuviera cargado de estática a punto de explotar. Leonardo está visiblemente sin palabras. Su bolígrafo golpea la mesa con una frecuencia cada vez más frenética mientras intenta comprender el impacto de cada cláusula que acaba de descubrir. Sabrina, quien antes parecía tan segura de sí misma, ahora se enfrenta a la brutal realidad que ella misma ayudó a crear. Y el cambio en su expresión es casi inmediato. Se encorva hacia adelante, intentando procesar los números que aparecen en la pantalla, anexo de lo que en cualquier otra situación sería una medida desesperada. Dejé que el silencio se prolongara un poco más, observándolos mientras intentaban encajar las piezas de rompecabezas que ellos mismos armaron. Cuando Jonathan finalmente rompe el silencio, su voz, siempre autoritaria, ahora suena vacía de poder, casi como si intentara aferrarse a algo que ya se le escapaba. ¿Qué estamos viendo exactamente?, pregunta, y la inseguridad en su voz resquebraja visiblemente su postura de director ejecutivo. Ahora son ellos los que no tienen el control. Ya no. Leonardo empieza a hablar, sus palabras se vuelven más pesadas con cada sílaba. Se encuentra, una vez más, siendo el mensajero de un golpe legal imprevisto. Bueno, comienza, intentando recuperar algo de compostura. Parece que cuando lo despedimos, sin darnos cuenta activamos varias cláusulas contractuales que quizá no hayamos considerado del todo. El intento de Leonardo suavizar el golpe con un eufemismo corporativo como inadvertidamente solo hace la situación aún más desconcertante. Sabrina, ya empiezas a darte cuenta de que, después de todo, la guerra no era contra mí. Simplemente no sabía que la batalla legal contra su propio sistema estaba a punto de ser un baño de sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Sabrina, pregunta, con la voz más áspera ahora. La marioneta que creía tener bajo control ahora está en el centro de un lío legal. Probablemente intenta aferrarse, pero la expresión de su rostro delata el inicio de una derrota inminente. ¿Qué clase de cláusulas? Repite, intentando comprender dónde se equivocó todo. El fracaso de su estrategia de poder es evidente, e incluso Jonathan siente la presión de la situación. Observa, sin palabras, cómo Leonardo se siente cada vez más desconcertado, intentando recoger los restos de una explicación que nunca debió haber dado. Se cometió el error, y ahora está claro que, independientemente de lo alto que se esté en la pirámide corporativa, hay un contrato, y los contratos no mienten. Bien, Leonardo comienza de nuevo, con un ligero temblor en la voz. Creemos que, al rescindir el contrato sin causa, la empresa activó inadvertidamente cláusulas que podrían tener un impacto financiero significativo. Hace una pausa, como si acabara de comprender la magnitud de su propia declaración. Sonrío. No es solo una sonrisa de victoria. Es la sonrisa de alguien que sabe exactamente dónde se encuentra en el tablero corporativo, mientras todos los demás intentan averiguar dónde encajan las piezas. Jonathan intenta, una vez más, recuperar el control. ¿Y cuáles son las cifras? ¿De cuánto estamos hablando? La prisa en su voz es evidente ahora, como si intentara aferrarse a un atisbo de dignidad que ya se ha ido por el desagüe. $80 millones en ingresos anuales, y la rescisión automática de las cláusulas de no competencia para esas cuentas, respondo sin prisa. Además de las sanciones por intentar forzar la reanudación del servicio, claro. Un contrato incumplido tiene sus costes. Lo sabes, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando intentas jugar con fuego y no sabes dónde está el combustible. Las palabras quedan suspendidas en el aire y la habitación parece volverse aún más sofocante. Leonardo finalmente deja el bolígrafo y su expresión, una mezcla de incredulidad y resignación, lo dice todo. Sabrina está empezando a ver el daño total que causó al subestimar el impacto legal de lo que ella pensó que era un simple juego de poder. Jonathan mira a su alrededor, visiblemente conmocionado, pero ahora con un toque de desesperación que empieza a aflorar. Intenta dar una orden, un último intento por recuperar lo que le queda de control. Pero el juego ya ha terminado. Y él lo sabe. La atmósfera en la sala se vuelve aún más tensa, como si la gravedad de todo lo que está sucediendo literalmente estuviera sacando el aire. Jonathan ahora se encuentra en un estado de pánico casi palpable. Ya no tiene el control, ni de su empresa, ni de sus finanzas, ni de su propia situación.
Empieza a darse cuenta de que las piedras que ha lanzado al tablero corporativo se han convertido en un efecto dominó que ahora amenaza con arrasar con todo lo que le rodea. Mientras Leonardo examina los acuerdos de licencia de la Lighthouse, incluso podría estar buscando alguna escapatoria, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, se pueda hacer algo para minimizar el daño. Pero la realidad es que todos allí saben que el juego ha terminado. Sabrina, ahora con una expresión de pura frustración, claramente está tratando de encontrar alguna manera de cambiar la situación a su favor. Pero es como tratar de tapar un agujero en un barco que se hunde con cinta adhesiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Sabrina, pregunta finalmente, con la voz más tensa, con la confianza completamente erosionada. Ella se da cuenta, por fin, de que su jugada brillante no fue más que un tiro en el pie, y ahora tiene que afrontar las consecuencias. La expresión de su rostro, Jonathan, es una mezcla de desesperación y rabia reprimida, como si mentalmente estuviera rogando a alguien o algo que lo salvara. Bien, Leonardo dice, con una paciencia que roza lo absurdo, no se trata solo del despido. Tenemos los problemas de licencia, las cláusulas de no competencia que implican millones en ingresos, y ahora una serie de complicaciones legales que podrían dejar a la empresa en una situación financiera insostenible. Empieza a hablar más despacio, con la gravedad de quien apenas empieza a comprender la magnitud del desastre. Veo todo esto con una sonrisa, porque sé que al final, Jonathan y Sabrina apenas están empezando a comprender la profundidad de la trampa que se han tendido. Creían estar en una posición privilegiada, manipulando todo a su alrededor como marionetas. Pero en realidad, solo han cavado un hoyo del que les será casi imposible escapar. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa para la empresa? Jonathan pregunta finalmente, con la voz temblorosa. Empieza a hacer cálculos mentales, pero sabe que los números no cuadran como él quisiera. Cada cifra, cada pérdida estimada, solo agrava la catástrofe inminente. Claro, respondo con voz tranquila, casi impasible. Hablemos de ello. Hablemos de los próximos pasos legales y del impacto financiero de todo esto. Porque lo que está en juego ahora no es solo tu imagen, sino la supervivencia misma de la empresa. Lo dejé flotando en el aire por un momento, observando cómo cambiaban sus expresiones a medida que empezaban a asimilar lo que estaba por suceder. Sabrina intenta recomponerse, pero el cansancio y la ansiedad son visibles. Jonathan, por otro lado, parece alguien que acaba de ser arrojado a un mar de números y acuerdos legales que no puede gestionar. El director financiero probablemente ya esté de camino, y la situación solo va a empeorar. Hablemos del futuro de la empresa después de que veas las cifras. Jonathan, digo, como si ya supiera lo que viene. Porque lo que estás a punto de ver podría ser el último informe financiero que tu empresa publique. Si no actúas ahora, puede que no quede ninguna empresa que salvar. La tensión en la sala es palpable y todos saben exactamente lo que está a punto de suceder. Tomás, el director financiero, mira fijamente la pantalla como si esperara que los números desaparezcan o se transformen en una realidad alternativa donde nada de esto sea cierto. No solo lee los datos, procesa el impacto. Cada palabra que sale de su boca es un nuevo obstáculo para el muro que ya se derrumba a su alrededor. Jonathan está en completo modo de negación, como si esperara que el universo diera un giro y arreglara todo mágicamente. 17 cuentas, Tomás, repite con voz grave, como si supiera que está a punto de lanzar una bomba de relojería. Y estos 17 no son solo clientes, son los más importantes. Hace una pausa, asimilando el peso de la información. Todos ellos han estado usando la metodología Lighthouse, sin las licencias correspondientes desde la fecha de rescisión. Guiones de ventas, protocolos de retención, plantillas de comunicación. Todo. Seguir usando la metodología sin pagar las regalías correspondientes ni renovar el contrato es una grave infracción de la propiedad intelectual. El silencio que sigue es ensordecedor. Sabrina está inmóvil, con la mirada fija en Tomás, pero sin comprender del todo lo que está en juego. Intenta mantener la compostura, pero la confianza que aún le queda en el rostro se desvanece poco a poco. Empieza a comprender que la empresa no solo está lidiando con un déficit de $80 millones. El impacto real va mucho más allá. La violación de la metodología Lighthouse no es solo un error operativo, sino una violación contractual explícita con consecuencias financieras devastadoras. Observo todo esto sin prisa por hablar. Intento absorber el momento, viendo cómo la realidad empieza a filtrarse en las mentes de los demás. Jonathan ahora tiene la cabeza gacha, y casi se puede ver cómo los engranajes de su mente giran a toda velocidad, intentando encontrar una salida, una forma de sortear todo esto. Pero no hay salida. Ahora no. Así que estamos hablando de daños sustanciales, Jonathan, dice finalmente, con la voz teñida de ira y desesperación. Mucho más que el impacto de la terminación.
No se trata solo de lo que hemos perdido, sino de lo que estamos usando ilegalmente. Exactamente, respondo con calma. Y la cuestión es que el impacto de esto se multiplicará de muchas maneras. Hablamos de acciones legales, daños punitivos y, por supuesto, la pérdida total de credibilidad en el mercado. No solo las 4 cuentas principales. Esto afecta a todos los clientes que han tenido acceso a mi metodología. La mirada de Leonardo ahora está perdido, completamente aturdido. La idea de que él y su equipo pasaran por alto este detalle durante las diversas revisiones de contratos le parece simplemente inaccesible. Su incapacidad para afrontar la situación que se les presenta es una cruel demostración de la fragilidad del poder corporativo cuando no se comprende a fondo la base legal y contractual. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Jonathan pregunta, pero su voz está llena de frustración. La pregunta ya no es sobre cómo lo arreglarán, pero cuánto se producirán más daños antes de que eso suceda. Digo, ya no se trata de arreglarlo. Ya no existe eso de arreglarlo. Lo que tienes ahora son consecuencias. La ironía en mi voz es evidente. Me expuse a despido porque sabía que las consecuencias legales serían, bueno, considerables. Ahora tendrás que lidiar con lo que llamamos los daños colaterales de lo sucedido. Tomás finalmente levanta la vista de la pantalla, su rostro tan pálido como Leonardo. Estamos hablando de miles de millones, Jonathan. No millones. En daños, litigios y posibles acuerdos. Las cifras crecen exponencialmente. Toda la fachada de éxito y control que Jonathan y el equipo que han construido comienza a desmoronarse. La empresa que construyeron con desinformación y negligencia está ahora al borde de un colapso financiero y reputacional que probablemente la dejará irreconocible. Quizás deberías empezar a pensar en un plan de contingencia, digo, dejando que la ironía de la frase resuene como un eco en la atmósfera tensa. Porque este tipo de desastre, Jonathan, no hay vuelta atrás. Esto es algo que cambia las reglas del juego para siempre. La mirada de Sabrina ahora está completamente vacía. La confianza que presumía hace apenas unos minutos se desmorona ante la magnitud de lo revelado. Probablemente entiende, más que nadie, que las consecuencias de esta reunión no se limitarán a las cifras financieras, sino que afectarán sus carreras, su futuro y el de la empresa que intentó manipular. La realidad de que nunca volverán a tener el control comienza a calar en todos los presentes en la sala. El momento de tensión en la sala es casi palpable. Como si todo el aire se hubiera condensado alrededor de la expectativa de lo que vendría después. Jonathan y Sabrina están absortos en sus pensamientos, intentando procesar la avalancha de números y datos a los que acaban de ser expuestos. La desesperación es tan densa que casi es palpable. ¿Qué más podría haber? ¿Cómo podría haber algo peor que la situación en la que se encuentran ahora? Puse una sonrisa en mi cara, tomándome mi tiempo, como si estuviera esperando que todos absorbieran la magnitud de lo que estamos a punto de discutir. Leonardo parece estar en un estado casi catatónico, como si esperara que alguien lo despertara de una pesadilla. De esas pesadillas en las que se da cuenta de que era el líder de un grupo que no solo ignoró las cláusulas más cruciales de un contrato, sino que las violó tan flagrantemente que ahora está al borde de la ruina. Estos 2 sobres, digo, señalándolos con calma, son propuestas de resolución. No es lo que quería, pero es una forma de evitar que todos tengamos que vivir con el desastre causado. Hago un énfasis ligeramente exagerado en la palabra desastre, sabiendo que resultará incómoda. Estas alternativas, como dije, se han considerado cuidadosamente. Tienen una base legal, una base financiera y, quizás incluso una solución elegante, si saben negociar. Jonathan, todavía en pánico, finalmente mira los sobres, pero la vacilación en su rostro revela que tiene miedo de lo que está a punto de abrir. Lo que sea que haya preparado probablemente sea más de lo que puede manejar, pero no tiene otra opción. Tendrá que mirar. Les sugiero que lo lean antes de tomar ninguna decisión, continuó, ahora con un tono ligeramente provocador. Porque, entre nosotros, lo que está en juego ahora no es solo el futuro financiero de la empresa, sino también su propia supervivencia en el mercado. A menos que quieran verse envueltos en un litigio largo, público y destructivo, donde lo perderán todo, desde el control de la empresa hasta su reputación. Los ojos de Sabrina comienzan a brillar con una mezcla de miedo y algo cercano a la ira. Mientras imagina el impacto de todo esto en su propia carrera, Leonardo probablemente ya esté calculando mentalmente el coste de cada decisión futura y cómo intentará remediar el desastre, aunque sea demasiado tarde. Así que finalmente, Jonathan toma uno de los sobres, y toda la sala parece contener la respiración mientras lo abre con dedos temblorosos. El papel se desliza, y en cuanto lee la primera línea, una nueva comprensión se dibuja en su rostro. Este no es el tipo de documento que se puede ignorar o eludir fácilmente. Ya no es una vaga amenaza de demanda. Las implicaciones ahora son claras.
Pensé que esta empresa tenía el control, digo con una leve sonrisa, dejando que mis palabras resonaran por la sala. Ahora, parece que ese control se ha perdido, y tienes dos opciones: lidiar con el desastre que causaste o empezar a pagar por tu fracaso. Cuando termina de leer, me mira y finalmente comprende la realidad de su situación. Los números ya no son solo números. Son un daño irreversible. Ahora empieza la verdadera negociación. Y esta vez, tengo todas las cartas sobre la mesa. La habitación se vuelve aún más pesada con el silencio que se instala. Sabrina intenta mantener la compostura, pero sus manos tiemblan visiblemente. Veo el nerviosismo crecer en sus ojos y, por primera vez, siento que se da cuenta de que ya no tiene el control de la situación. Jonathan, por otro lado, está empezando a procesar el peso de las alternativas, y puedo sentir su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida que no implique un desastre financiero completo. Saboreo cada segundo de esta tensión, sabiendo que su próxima decisión será decisiva para todos. Cuando finalmente tomo el sobre B y lo dejo caer suavemente sobre la mesa, el efecto es inmediato. No necesitan mirarlo para saber que es el camino a la destrucción total. Leonardo, que parecía un hombre derrotado, ahora se encuentra atrapado entre la espada y la pared, con su pluma inmóvil mientras espera lo inevitable. La opción B. Empiezo, casi con dulzura, como si estuviera a punto de ofrecer algo maravilloso. Representa lo que sucede si decidimos no seguir el camino de la resolución amistosa. Y, bueno, ya saben lo que eso significa. Con toda la exposición legal, la demanda será inevitable. No habrá vuelta atrás. La empresa será demandada por infracción de propiedad intelectual. No solo las 4 cuentas principales, sino también las 17 que siguen usando Faro sin mi consentimiento. La presión en la habitación aumenta y puedo ver que el pánico empieza a instalarse. Sabrina, la forma en que se retuerce en su silla lo dice todo. Ella sabe que con el acuerdo de licencia si se violan sus derechos, la empresa no solo se enfrentará a una avalancha de litigios, sino también a daños y perjuicios que harán que se evapore cualquier control restante. ¿Los daños y perjuicios? Bueno, podrían alcanzar fácilmente los $500 millones, considerando no solo la infracción de la propiedad intelectual, sino también las sanciones por despido injustificado. El proceso de exponer todo esto podría acabar arrastrando a la empresa a una demanda pública que la expondría como un ejemplo de cómo no se debe gestionar la propiedad intelectual. Dejé los números colgados en la habitación. Flotaban en el aire, como una sentencia de muerte corporativa. Jonathan se queda sin palabras, su mirada perdida en la pantalla de computadora portátil de Tomás, que ahora monitorea el creciente desastre financiero en tiempo real. Y quién sabe, continúo, con una sonrisa que solo veo en las películas de venganza corporativa. Quizás incluso veamos algo más de exposición pública, un titular o dos sobre cómo un gigante de la industria ignoró no solo sus obligaciones legales, sino también los derechos de sus propios empleados. Y, por supuesto, cómo Sabrineitu Jonathan tomó las decisiones que pusieron todo esto en marcha. Veo una expresión de incredulidad crecer en su rostro. Sabrina, pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Sabe que si la empresa opta por la opción B, se derrumbará irreversiblemente. Jonathan, ahora consciente de que sus opciones se agotan, parece un hombre a la deriva. ¿Qué quieres?, pregunta finalmente, con la voz como si se tragara una cuchilla afilada. No quiere aceptar, pero empieza a darse cuenta de que ya no hay margen para movimientos arriesgados. Ya te lo dije, respondo con un toque de ironía. La opción A les permitirá a todos salir con vida. Pero, opción B, bueno, esto es una carnicería legal de la que nadie saldrá ileso. Solo es cuestión de cuándo y cuán profundo será el impacto. Por un instante, la sala permanece en silencio, y es como si el tiempo se hubiera detenido mientras todos asimilan el peso de las palabras y los números que se alternan entre ellos. La decisión ahora está en sus manos, pero ya sé qué camino tomarán. Pero claro, no estoy aquí solo para terminar una reunión. Estoy aquí para causar una buena impresión, y luego, bueno, dejaré que el resto se resuelva solo. El silencio en la sala es absoluto, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Las palabras que salen de mi boca ya no son meras amenazas ni juegos de poder. Son la cruda y despiadada realidad de lo que está a punto de sucederles a todos los presentes y deciden seguir ignorando las consecuencias de sus actos. La presión en el aire es palpable, como si cada segundo que pasa fuera una cuenta regresiva hacia la destrucción. Sabrina intenta recomponerse, pero su expresión ya no refleja una confianza inquebrantable. Está al borde de la histeria, y puedo ver cómo el miedo empieza a asomar a sus ojos. Jonathan, por otro lado, es como un hombre acorralado, intentando desesperadamente que los números, las opciones y las variables encajen, pero sin éxito. Saben que el hoyo se hace cada vez más profundo y no hay forma de salir.
La ironía es que en este punto ya no hay espacio para jugadas inteligentes ni intentos de manipulación. Leonardo ya sabe lo que está en juego, y su mirada ahora refleja una resignación fatalista. Ya no intenta encontrar una salida. Intenta aceptar que, a menos que tomen una decisión radical, todo lo que han construido se derrumbará. Veo que el miedo se extiende por la sala, pero hay algo más. Es el reconocimiento de que, a pesar de toda su arrogancia, tuve el control desde el momento en que entré en esa sala. Ellos, que se creían los dueños del juego corporativo, ahora son los peones, y yo soy el jugador que los puso bajo control. Cuando la tensión se vuelve insoportable, les doy mi ultimátum, y es como si toda la presión que se acumulaba en sus rostros se disipara por un momento, como si la realidad se estuviera apoderando de ellos. Saben lo que hay que hacer. La oferta de opción A es su única oportunidad de evitar el colapso total. Lo saben. Jonathan mira a Sabrina esperando alguna señal, pero se quedó completamente sin palabras. Lo último que quería era estar en una posición tan vulnerable. Siempre creyó tener el control. Ahora, es demasiado tarde. Me detengo en la puerta y los miro por última vez. Cada rostro refleja una parte de la decisión que está a punto de tomarse, y me doy cuenta de que, en este momento, soy yo quien decide su destino. Al salir, el sonido de clic, el sonido de la puerta cerrándose tras mí resuena en el espacio vacío, como una sentencia final. Tienen 24 horas. Pero si tengo noticias suyas para el jueves, será suficiente. No necesito mirar atrás. Ya sé que saldré del edificio con la victoria en mis manos. La sala está cargada con el peso de la conciencia y la fatalidad inminente. Cada persona allí es un reflejo de lo que sucede cuando pierdes el control de tu propia historia. Sabrina ahora está tan lejos de quien era antes de este encuentro que es casi como si viviera en una pesadilla creada por ella misma, incapaz de despertar. Sus ojos recorren los números, pero ya no hay escapatoria de la realidad que ha creado. Leonardo es el único que parece comprender la gravedad, no solo de las cifras, sino de la catástrofe que se desarrolló. La sonrisa arrogante que Sabrina antes mostraba con tanta facilidad ha desaparecido. Ahora, es una mujer al borde del colapso, que necesita convencerse a sí misma con cada respiración de que no está a punto de perderlo todo. No es solo el dinero lo que la asusta. El verdadero terror reside en perder todo lo que creía haber logrado. Su posición, su poder, su control. Todo se derrumba mientras sigue hundiéndose en el abismo que ella misma cavó. La miro desde lejos, una figura que durante mucho tiempo estuvo a cargo, pero que ahora no es más que otra pieza de un juego que ya no sabe cómo jugar. Jonathan, otrora líder invencible, es ahora una sombra del hombre que entró en la sala hace una hora. Está a merced de una situación que ya no puede controlar, y en el fondo sabe que el imperio que construyó no solo está en ruinas, sino que será recordado como un ejemplo clásico de cómo el poder equivocado puede ser su propia ruina. Pero lo más fascinante es la expresión de Paulina, la pobre de recursos humanos. Está ahí, revolviendo entre sus papeles como si buscara una solución, una manera de redimir la situación. La verdad es que ya lo sabe, y lo que más la asusta no son las cifras ni los daños, sino la perspectiva de ver su propia carrera ligada a este colapso. No hay salvación, solo un ajuste silencioso en su currículum mientras espera lo inevitable. Antes de irme, mi mirada se posa de nuevo en Sabrina. Hay algo profundamente satisfactorio en ver el miedo y el desconcierto genuinos en sus ojos. Creía que, al quitarme de en medio, podría convertirse en la estrella de la empresa. Pero en cambio, se ha convertido en un agujero negro, absorbiendo todo a su alrededor. Su intento de manipulación, de cortar lazos y jugar sucio, la ha hecho perder no solo el control de la situación, sino también la identidad que creía ser. Sabrina, con las manos temblorosas, intentando de algún modo mantener el equilibrio, me mira por última vez. Es la mirada de alguien que ya no piensa en ganar. Piensa en cómo salvar lo que le queda de vida profesional. Pero ya no queda nada que salvar. Ella lo sabe. Todos lo saben. Y con una pequeña sonrisa, giro el pomo de la puerta y salgo de la habitación, sabiendo que por mucho que intenten reorganizarse, nada volverá a ser lo mismo. El alivio que se siente al cerrar esa puerta es casi físico. El peso de semanas de tensa anticipación, decisiones calculadas y la manipulación de una situación que parecía descontrolarse se desvanece a medida que el ascensor desciende. La sensación de justicia kármica que impregna el momento es casi conmovedora, pero al mismo tiempo, es difícil negar que hay algo increíblemente satisfactorio en ver a los responsables del desastre ahogarse en su propio caos. Pensaban que yo era la pieza desechable, una pieza que podía sacrificarse sin mayores consecuencias, pero lo que no se dieron cuenta es que yo era el centro de todo el sistema. La calle parece más tranquila al salir del edificio, pero el edificio, este símbolo de todo lo que he pasado,
ahora se siente como un gigante a punto de derrumbarse. La sensación de victoria no se trata solo del dinero o el poder, sino del cambio, de demostrarles, de la peor manera posible, que nunca supe mi propio valor hasta que fue demasiado tarde. El silencio en el pasillo del ascensor, la presión que he sentido estas últimas semanas, todo se desvanece al alejarme del lugar que siempre pensé que sería mi prisión y que ahora se ha convertido en una tumba corporativa. Cuando Marcus me mira con esa expresión de "lo sabía", me doy cuenta de que, en cierto modo, incluso él sabe que lo que acaba de pasar trasciende cualquier maniobra de poder corporativa. Es una historia de subestimación y venganza, con el toque de un maestro de la manipulación. El mensaje de Morrison Strategic Partners es la guinda del pastel. Ni siquiera necesito mirar para saber que me ofrecen lo que siempre quisieron que hiciera, volverme indispensable, y ahora solo me queda decidir cómo quiero estructurar la siguiente etapa de mi vida. La reflexión sobre lo que dejé atrás es breve. El edificio, con todas sus reuniones y apariencias de grandeza, ahora parece irrelevante. Intentaron deshumanizarme, reducirme a un peón, pero olvidaron que incluso un peón, bien jugado, puede dar jaque mate. Al mirar mi teléfono, el simple hecho de ver que el futuro me llama, me hace sonreír con moderación. No era reemplazable. Nunca lo fui. Y ahora, tendrán que lidiar con la realidad de esa lección. Al subir al coche, cierro los ojos un momento. Siento el peso del camino que tengo por delante, pero sobre todo, me doy cuenta de que el verdadero camino es el que elijo ahora, con todas las posibilidades abiertas y el control total en mis manos. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.